Bien, hermanos, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 7 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea, y decid a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Palabras finales que te incentivan a servir a Cristo, puede ser el título. Estos son los comentarios finales de una carta, de la carta de los Colosenses, cuyo tema es la preeminencia de Cristo, como hemos venido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Es una carta donde se exalta la persona de Cristo, donde se exalta la obra de Cristo, donde se deja claro que Cristo es Dios, ¿sí? Cristo es Dios, y nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Vivimos la vida de Cristo, la vida resucitada. Cristo es nuestro Señor y eso se hace evidente. Pablo enseñó de esa manera y después en la parte práctica motivó o exhortó a vivir el señorío de Cristo, como hemos aprendido. Ya terminando su carta, Pablo no termina simplemente, sino que busca incentivar a sus lectores. Busca incentivarlo. No es que él termina y nombra a algunas personas, sino que él está haciendo lo que hace, buscando incentivar a sus lectores a que sirvan a Cristo. ¿Y qué hace? Bueno, él elogia a sus compañeros de ministerio y él exhorta a sus hermanos a ser fiel en el ministerio. Él hace eso. Entonces, a la luz de lo que Pablo hace, nosotros podemos decir o podemos ver dos maneras en las que podemos incentivar a otros hermanos a servir a Cristo. Podemos hacerlo elogiando a los hermanos que están sirviendo a Cristo y podemos exhortar a hermanos a que sirvan a Cristo. Eso desde el punto de vista de Pablo. Pero también podemos hacerlo desde el punto de vista de aprender de lo que Pablo está haciendo y decir que observamos y aprendemos de los ejemplos de otros que están sirviendo y nos incentivamos. Tenemos que hacerlo. Mirar a otros que están sirviendo, y eso debe ser un incentivo para nosotros. Aprendemos de ejemplos, y también cuando otros hermanos nos exhortan a servir, porque esa es la voluntad de Dios, aceptamos esa exhortación, porque es una exhortación a hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo es preeminente, la humildad es evidente. En esta porción que yo acabo de leer,
se ve, por ejemplo, lo que dice Filipenses 2:3, que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Por ejemplo, Pablo busca edificar a los colosenses. De hecho, le escribió esta carta. Pero si nos centramos en el final de esta carta, Pablo quiere confortarlos. Por eso les envía y les dice Onésimo, y este hermano Tíquico les va a contar de mis asuntos y va a buscar confortarlos a ustedes, contándole acerca de mis planes, de mis proyectos, de mis asuntos, de cómo estoy. Los colosenses están interesados en Pablo, por eso Pablo les manda esta carta y les dice: ustedes se van a enterar de cómo yo estoy. Los hermanos que Pablo nombra están interesados en Pablo, por eso están ahí con Pablo, que está en prisión. Epafras está interesado en la salud de los colosenses, por eso él viaja a Roma, pero también obviamente está interesado en la vida de Pablo. Entonces vemos acá que unos se están interesando por otros, y vemos ahí como que lo que está reinando es la humildad. Es notoria porque se busca glorificar a Dios buscando el bien de otros. Cuando Cristo es preeminente y vivís su señorío, la evidencia es humildad y estás sirviendo a otro y servís a otro. Se ve de esa manera. Cuando tu vida no se caracteriza por servir a otros, probablemente te estás enfocando en vos mismo. Y Cristo no está, por lo menos en la práctica, Cristo no está siendo el Señor, sino vos mismo, porque te estás enfocando en vos mismo. Todo tiene que ver con vos. Pero cuando Cristo realmente está señoreando tu vida, vivís como vivió Cristo. Vivís para otros. Vivís para servir a otros. Entonces si no estás sirviendo a otros, tal vez es un indicativo de que algo no está bien. En la lectura de la Biblia, en Marcos, se terminó con el pasaje que decía: Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y lo dijo en un contexto donde sus discípulos estaban peleando por un lugar. No parecían un equipo, ¿no? Se evidencia que no había humildad por lo menos en ese relato. Había orgullo, había soberbia, querían la preeminencia. Ellos, estando Cristo ahí presente. No estaba por ello pensar exaltar a Cristo, sino exaltarse ellos mismos. Todo cambió después de la cruz. Vemos a este grupo de hombres, menos Judas, trabajando en equipo para la gloria de Dios, ¿no? Vemos, y eso debe pasar en la iglesia, así debe ser. Pero obviamente no es de manera perfecta, el pecado sigue estando en nosotros, por eso estamos en un proceso de santificación. Y debemos aprender y necesitamos ver el ejemplo de otros hermanos que nos incentiven, que nos motiven a servir como debe ser. Y la exhortación de hermanos también, que nos exhorten y aceptar esa exhortación y aprender de ellos. Entonces, puedes incentivar a tus hermanos elogiando a hermanos que sirven a Cristo o, como dije desde el otro punto de vista, aprender de ejemplos de hermanos que están sirviendo. Miralo, observalo y aprende de ellos, que sean un incentivo, que te motiven. A mí me pasa, no sé, yo veo hermanos sirviendo y me motivan. Veo a un evangelista y me motiva a hacer evangelismo. Veo a uno que es servicial y me motiva en esa área. Y uno que es misericordioso y me motiva en esa área. Y bueno, y es lo que Dios hace y lo que Dios usa para santificarnos, para hacernos crecer. Pablo elogia a hermanos para que los lectores sean incentivados, pero Pablo no quiere tanto exaltar a los hermanos, sino mostrar lo que la gracia, como cantábamos, lo que la gracia de Dios hizo en estos hermanos. Y que si ellos están sirviendo y son una bendición, es por la gracia de Dios. Bueno, en oportunidades Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pero en esta oportunidad al final es como que Pablo está diciendo: sed imitadores de ellos, de estos hermanos que él va a comenzar a nombrar, y aprendan de ellos. Eran hermanos, personas que inspiraban mucha confianza en el apóstol Pablo. Eran de mucha confianza para él. Personas que Pablo las consideraba indispensables. Nosotros a veces decimos: Pablo, qué hombre de Dios. Pero Pablo siempre estaba rodeado de un grupo de hombres, de un grupo de, a veces mujeres también, obviamente,
que ayudaban y que era parte de su equipo. Pablo sabía que no podía hacerlo solo. Él era consciente de eso y de que no se debe hacer solo el ministerio. Nadie puede ni se debe hacer solo el ministerio. De hecho, cuando estudiamos la vida de Pablo, nunca lo vemos sirviendo solo. Siempre tiene hombres, ¿no? Un equipo. Los siervos de Dios siempre han dependido de otros. De hecho, el Señor Jesús, autosuficiente obviamente, porque Él es Dios, vino y Él buscó un grupo de hombres y los entrenó para que trabajen en equipo y para que nos pasen la posta. Una ilustración de esto, de que los siervos de Dios siempre han dependido de otros, lo podemos ver en Éxodo 17, del 8 al 13. Yo lo voy a leer y ustedes lo van a recordar. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo. Y peleó contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Con la ayuda de Aarón y de Hur como guías, como lo ayudaron, tuvo la victoria Israel, como un equipo. ¿Sí? En otra oportunidad, Moisés está como cansado de recibir la queja del pueblo quejoso. Y entonces Moisés dice esta palabra en Número capítulo 11, del 11 al 15. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí diciendo: danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, dice Moisés, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Yo no quiero hacerlo solo, está diciendo Moisés. Y Dios le responde: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. ¿Sí? Bueno, hay que ser humilde para trabajar de esa manera, ¿no? Hay que ser humilde para trabajar de esa manera. No te tiene que interesar otra cosa que la gloria de Dios, el avance del Evangelio, ¿sí? El bien de otros. Y eso trae gozo, eso trae gozo. Y eso ocurre cuando entendemos que el protagonista número uno es Dios, es el Señor Jesucristo. Cuando yo quiero el protagonismo, sonamos. Vamos a empezar a hacer las cosas mal, ¿sí? Y si hay alguien que nos está haciendo sombra, lo vamos a querer sacar del camino, porque quiero que me vean a mí, no a otro. Bueno, esa no era la actitud de Pablo, ¿sí? Esa no era la actitud de Pablo. Ahí en Números 11:29 viene Josué corriendo a Moisés y le dice: hay 2 hombres que están profetizando. Y Moisés le dice a Josué: ¿tienes tú celos por causa mía? Ojalá todos tuvieran el espíritu y profetizaran. En Hechos 11, 22, 26, tal vez ustedes recuerdan, cuando un grupo de desconocidos pero creyentes predican el Evangelio en Antioquía y se comienza a convertir gente, mandan a Bernabé que vaya a ese lugar y ve la gracia de Dios y se regocija. ¿Y qué hace Bernabé? Él sabía que había alguien que era un buen maestro
Va y busca a Pablo y lo trae. Y después Bernabé pasa a un segundo lugar y el Señor levanta a Pablo. Pero a Bernabé no le interesaba eso. A Bernabé le interesaba, hay alguien que lo hace bien y nos podemos complementar y vamos a trabajar en equipo para la gloria de Dios. Pero bueno, cuando hay celos, cuando hay envidia, en lugar de trabajar en equipo, buscas, como decía yo recién, sacar de encima a cualquiera que te haga sombra, a cualquiera que te haga sombra. Ahí dice, en 3 Juan 3:9, habla de un tal Diótrefes, habrán escuchado hablar de él, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le gusta tener el primer lugar, le gusta llamar la atención. Eso habla de una persona que es egoísta, que es egocéntrica. Es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Y como una persona, un líder, no estaba dando el ejemplo. Estas personas que vamos a empezar a observar acá, que Pablo va nombrando, de algunas dice un poquito más, de otras dice un poquito menos, no buscaban ser reconocidos ellos. No buscaban ser reconocidos ellos. Lo que ellos buscaban era que el Evangelio sea reconocido. Eso era su interés. Que el Evangelio corra, eso es lo que ellos querían. Ellos entendían que ayudando a otros estaban sirviendo al Señor. Eso lo tenían como un principio en sus mentes. Obviamente eran personas con valor, con denuedo, ¿sí? Porque sabemos lo que implicaba estar al lado de un prisionero. Sin duda estos hombres tenían convicciones profundas y sus convicciones evidenciaban su actuar. Ellos tenían convicciones profundas. Ellos estaban asociados a Pablo, como vemos, pero primeramente habían sido asociados a Cristo. Habían sido unidos a Cristo. Y porque habían sido unidos a Cristo, ahora estaban trabajando como un equipo, el cual Pablo, podemos decir, era el líder, y ellos lo entendían y se sometían voluntariamente, porque no les interesaba un lugar de prominencia, sino que el nombre de Cristo sea exaltado. Entonces Pablo como que abre una ventana para que lo podamos conocer un poco y ser animados con estos hombres, y comienza diciendo ahí: en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico. Es el primero que nombra a este hombre. Este hombre Tíquico aparece unas 5 veces en las Escrituras. Aparece también en Efesios capítulo 6, verso 21, que aparentemente llevó esta carta y también llevó la carta a los Efesios, o la carta que nosotros tenemos de Efesios, la llevó él. La primera vez que aparece es en Hechos 20-24, donde hay un grupo de nombres que se nombran ahí y que van a viajar con Pablo, y entre ese grupo aparece Tíquico. Nosotros leemos y pasamos de largo, pero no era tan sencillo asumir un viaje, implicaba algunas cosas. No era tan sencillo viajar como hoy, era peligroso viajar en aquellos tiempos. Y bueno, y él asume los riesgos de viajar con Pablo. Él, si tenía familia, implicaba dejar familia, dejar trabajo, dejar la iglesia, tal vez, porque tampoco era que se iba, obviamente no había aviones, se iba y volvía bastante rápido, era bastante prolongado el tiempo que se iba. Bueno, implicaba varias cosas. Y para el tiempo que se escribe Colosenses, ya este hombre había experimentado el arresto de Jerusalén, de Pablo. Ya había sobrevivido a una conspiración de los judíos que habían querido matar a Pablo, al juicio ante Félix, Festo, Agripa, y también, bueno, un viaje, como dijimos recién, bastante espantoso a Roma. ¿Cómo no lo va a elogiar? ¿Cómo no lo va a elogiar Pablo a un hombre así? ¿Cómo no va a reconocer que es la gracia de Dios? Pablo tenía esa característica de observar a las personas, y tal vez a diferencia de nosotros, ¿no? o de lo que es natural, miramos a las personas y enseguida los defectos. ¿Sí? Si había que exhortar, Pablo exhortaba, pero Pablo no se quedaba ahí. Pablo veía las cosas positivas, lo que Dios había hecho. De hecho, ahí en 1 Corintios, donde podemos decir que la iglesia tal vez que le trajo más dolor de cabeza, la iglesia más carnal era ese grupo de hermanos, y Pablo observa lo que Dios había hecho y él estaba convencido de que Dios iba a hacer algo, y de hecho se pone al servicio de ellos porque sabe que son creyentes, muchos de ellos, y que la gracia de Dios que inició
La salvación va a continuar con la santificación en la vida de ellos. Entonces él veía, ¿no? Como que veía más allá, pero por el poder del Evangelio. Como dije, habían pasado varios años ya de aquel viaje de este hombre con Pablo. Y la tarea que tenía, ahí nos dice que era llevar la carta. Él tenía que llevar la carta, probablemente la de Efesio y también la de Filemón, la iba a llevar este hombre, junto con Onésimo, ahora vamos a ver. Y el hecho de que Pablo le haya encargado mínimo 3 cartas muestra la confianza que le tenía. 3 cartas, Colosenses, Efesios, Filemón, y se la da para que la lleve. Eso es evidencia, confianza en este hombre. Desde aquella vez que subió al viaje con Pablo, aparentemente fue siendo fiel y al punto de que ya era digno de confianza para Pablo. Tíquico no solo traía cartas, también traía noticias acerca de Pablo, la salud de Pablo le iba a contar. Dice Pablo que este era un amado hermano, o sea, obviamente un creyente, y un fiel ministro, lo que estoy diciendo, un fiel ministro, un hombre de confianza, eso es lo que significa, un fiel administrador. Era este hombre, siempre listo, siempre estaba listo para la tarea asignada. Hay que llevar una carta, ahí estaba él. Después seguimos leyendo y llegamos, por ejemplo, a Tito, y en Tito capítulo 3, verso 12 lo nombra de nuevo. Y dice, Pablo le dice a Tito, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, te lo voy a enviar a uno de estos dos, entonces procura venir a mí a Necápolis. O sea, Tito, cuando te mande a uno de estos dos, y uno de ellos podía ser Arquipo, él te va a suplantar. ¿Tito qué era? Tito estaba pastoreando. Te va a suplantar y vos venís a verme. Entonces estaba listo, si había que llevar una carta o si había que suplantar a un pastor. Ahí estaba este hombre. Lo mismo dice en 2 de Timoteo. Era posible que estaba ahí listo si había que suplantar a Timoteo. Estaba para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y por qué siempre este hombre estaba listo? Pablo dice que él es consiervo del Señor. Él es consiervo del Señor. La palabra siervo ahí es esclavo. Él es coesclavo del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Él y yo somos esclavos del Señor. Claro. Él tenía un amo. Y ese amo era Cristo. Y estaba listo para lo que había que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Llevar la carta? ¡Vamos! Hay que cubrir a un pastor. Obviamente, eso habla de que su carácter era irreprensible, de que estaba calificado. Ahí estaba listo para hacerlo. Él estaba listo a entregar su energía, su tiempo, su vida, porque corría riesgo su vida también, si así era, por la causa del Evangelio. Estuvo dispuesto a viajar meses de manera peligrosa, y ya van 2000 años de historia de la iglesia, y ahí nos estamos beneficiando de la carta que él llevó a los colosenses. Mire si sirvió lo que él hizo. Y él dice ahí, en cuanto a todos mis asuntos, verso 7, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, consiervo del Señor, porque para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y para que conforte vuestros corazones, para que aliente vuestros corazones. En el capítulo 2, Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan, Colosenses, la gran lucha que yo sostengo por ustedes. Yo sostengo una gran lucha, yo agonizo por ustedes, porque quiero que ustedes sean alentados. Y ahora usa la misma palabra, la misma idea. Yo ahora envío a Tíquico para que ustedes sean alentados. O sea, el sentir que yo tengo por ustedes, de alentarlos, este hombre lo va a poder hacer. Yo lo envío y él va a alentar el corazón de ustedes. ¿Te gustaría ser digno de confianza como Tíquico? ¿No te gustaría estar listo al pie del cañón, como decimos, para servir en lo que sea necesario? Bueno, debes estar dispuesto a servir más allá de que tu nombre sea reconocido o no. No importa. ¿Qué interesa si mi nombre sale en la lista o no? No interesa eso. No interesa eso. Lo que cuenta al final son las palabras del Señor. Eso sí te tiene que interesar. Que al final el Señor te diga, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos tiene que interesar. A todos. A todos. ¿Sí?
Pero no solo Tíquico era el encargado de llevar la carta, sino también dice ahí en el versículo 9, y con él, con Tíquico, voy a enviar a Onésimo. A Onésimo lo conocemos, se habló un poquito de Onésimo en la escuela bíblica, lo conocemos por la carta de Filemón. Y sabemos que este hombre era un esclavo y que se había escapado de su amo Filemón. Se había escapado, se había ido a Roma a perderse entre la gente, tal vez ese era su plan. Y como nos habla ahí la parábola en Mateo 13:44 del tesoro escondido, que va y de repente encuentra, cavando encuentra el tesoro escondido que alguien lo dejó. De repente encontró ahí a Pablo, que no dejaba a nadie que pase por el lado suyo sin predicarle el evangelio. Soberanía de Dios. Cayó ahí, el Señor lo llevó a ese lugar, no sabemos cómo llegó al lado de Pablo y Pablo le predicó el evangelio y este hombre llegó a ser una nueva criatura. Por eso dice a Onésimo, fiel y amado hermano, fiel. Se fue, se escapó, no me avisó. Es un fiel y amado hermano, ahora es una nueva criatura. Eso es lo que hace el evangelio, es el poder del evangelio. Transformó la vida de este hombre. Antes era infiel, ahora es fiel. Antes no era hermano, ahora es hermano. Antes era inútil para las cosas del Señor, es útil para el Señor. Y es digno de confianza al punto que va a llevar una carta, ¿sí? Y esa carta, entre otras cosas, dice, ahí en capítulo 3, versículo 22, siervos, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto, etcétera, etcétera, ya lo estudiamos. Él estaba listo y dispuesto para ir y ponerse debajo, pedirle perdón obviamente a su amo y ponerse debajo de él. Perdóname por lo que hice, acá estoy para servirte. Porque él ahora entendía que todo lo que hacía, como nos dice el texto, lo hacía delante de los ojos del Señor, que estaba sirviendo al Señor. De no tener en cuenta a Cristo a tenerlo como su Señor. Entendió que el Señor lo salvó para servir. Él entendió eso. Y que lo salvó para servir en una iglesia local. Y él volvía a una iglesia local, porque en la casa de Filemón había una iglesia. Ahora estaba dispuesto a someterse a sus líderes. Este que no estaba dispuesto a someterse a su amo. Poder del Evangelio. Dice el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión. Este hombre aparece en Hechos, capítulo 19, en el versículo 29, fue identificado como compañero de Pablo. Luego también en Hechos 24, en ese grupo que se nombra Aristarco, también, al primero, a Tíquico se nombra ahora Aristarco. Pero lo más interesante que dice de este hombre acá es, Pablo dice, mi compañero de prisión. Mi compañero de prisión. Enseguida pensamos que él fue prisionero, pero los comentaristas dicen es improbable que haya sido un prisionero. Aparentemente él voluntariamente quiso estar al lado de Pablo y bancar la prueba con Pablo, como decimos nosotros. Ponerse al lado de Pablo. No tenía la obligación y él quiso estar con Pablo ahí. Y de alguna manera ser un instrumento de Dios para consolar, para bendecir, para animar a Pablo, mi compañero de prisión. ¿Sí? Y lo que eso implicaba, porque alguien que se asociaba con un prisionero podía llegar a ser acusado de la misma causa por la cual está preso y hasta le costaba la vida, le podía costar la vida. Él estaba dispuesto, ¿sí? A servir a Pablo en un momento bien difícil, dispuesto a atravesar la prueba junto a Pablo. ¿No te gustaría ser como Aristarco? Pensar en los hermanos, tal vez que están en un momento difícil y estar ahí para acompañarlos. Eso es una manera de servir también. Y capaz, acá nosotros lo estamos viendo porque el Espíritu Santo lo trajo para que lo veamos, pero capaz que si pasa y lo estás haciendo nadie se entera. Pero si lo estás haciendo como para el Señor, eso es glorioso. Y así debe ser. Y eso debe pasar entre nosotros. ¿Sí? Así debe ser. Y después se nombra a Marcos, Aristarco, mi compañero de prisión. Os envía saludos también. Marcos, dice el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, era una posibilidad,
recibirle bien. Este hombre, Marcos, era compañero de Pablo, todos conocemos la historia de él. Es el que escribió el Evangelio de Marcos. Compañero de Pablo, de Bernabé. En un momento, cuando se puso duro el viaje misionero, él se echó para atrás y después tuvo problemas. Después Pablo no lo quiso llevar, ¿se acuerdan? Y bueno, hubo ahí un encontronazo entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, acá lo tenemos restaurado y Pablo confiando nuevamente en él y diciéndole, bueno, estaba con Pablo. Pablo lo había recibido. En el único lugar donde lo nombra en Filemón 24, lo nombra en 2 Timoteo 4:11. Yo no sé cómo habrá estado después de aquel encontronazo y de que Pablo no lo haya querido llevar. Me imagino que se habrá desanimado. Pero ahí dice que Bernabé, quien su nombre significa consolación, estuvo con él y probablemente lo alentó, lo consoló, hizo un trabajo, lo ayudó a ponerse bien. En 1 de Pedro 5:13, Pedro dice, mi hijo Marcos, era un asociado de Pedro, y Pedro sabía lo que era negar al Señor, y tal vez lo entendía a Marcos, y tal vez también le contó su experiencia, no sabemos, y lo animó y lo ayudó. Bueno, que haya fallado en el pasado no impidió su servicio en el presente y ser útil en el presente. Bueno, que hayas tenido un traspié en el pasado no es para que te estanques y digas, bueno, ya está, ya no sirvo para nada. Si Dios te dio vida, si te estás restaurando, hay para servir. Depende de lo que haya sido, ¿no? Hay lugares, tal vez, depende del pecado, que ya no se pueda estar, pero si hay perdón de Dios, sin lugar a dudas, si hay arrepentimiento, hay restauración, y Dios te salvó para que sirvas en una iglesia local, para que seas útil desde el lugar que sea, haciendo lo que te toque, para la gloria de Dios. Aunque no seas de renombre, eso no interesa. Y después nombra en el versículo 11 y también a Jesús, llamado justo. No se dice demasiado de este hombre, no se dice más que lo que encontramos acá, no lo encontramos en otro lugar. Puede ser, dicen algunos, que haya sido uno de los judíos que se convirtió porque Pablo estaba en prisión en una casa y cuando terminamos de leer ahí en Hechos 28, 24 dice que personas podían venir a él y Pablo les predicaba. Tal vez era un judío que se convirtió en ese momento y estaba ahí con Pablo. Pero sin dudas, todos sabemos que Pablo tenía un dolor muy grande por sus hermanos, nos dicen romanos. Tengo gran tristeza, mucho dolor por mis hermanos, por mis parientes en la fe, por los judíos. ¿Sí? Como nación le habían dado la espalda al Mesías, habían pedido que le crucifiquen, no habían entendido. Tengo gran dolor. Bueno, Pablo termina diciendo acá en el verso 11, hablando de Aristarco, de Marcos y también Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Estos tres son judíos. Y Pablo dice, y ellos han resultado ser para mí un estímulo. Es una bendición. Una bendición. Y yo pensaba, Pablo lo dice, a veces personas que por ahí pasan desapercibidas, que por ahí no lo van a ver acá adelante, pero son una bendición, son un estímulo. Solo la presencia, solo ver su fidelidad, el que te dicen sí y es sí, el que están, es un ánimo, es una bendición eso. Y está bueno a veces decirlo y mostrar y decirlo, ¿no? Como Pablo, decir, che, eso es una bendición. Eso es una bendición para mi vida. Tu fidelidad me estimula. ¿Sí? Que lo podamos valorar, que podamos decirles a ellos. Hay un trabajo calladito, silencioso, pero que no pasa desapercibido. Si nosotros observamos, tenemos que ver y decir, wow, gloria a Dios. ¿No? Y cuando sea el momento, para que no vamos a hacer tropiezo y que se infle y arruinemos todo, pero cuando sea el momento decirle, eso es una bendición para mi vida, seguí así, seguí de esa manera, para mí y para la iglesia, seguí así. Y después, en el versículo 12 va a nombrar a Epafras y va a decir un poquito más de este hombre. Pablo va a decir, Epafras, que es uno de vosotros, porque él era de Colosas,
probablemente era el pastor de Colosas. Él se había hecho el viaje, muchos kilómetros, a Roma para ver a Pablo que estaba prisionero, pero también porque él tenía una inquietud. No sé si se acuerdan, cuando iniciamos la carta, había herejías que querían introducirse, y él va y le lleva esas inquietudes a adquirir sabiduría de un apóstol como Pablo. Eso habla de humildad también. A servir a Pablo, a servir a los colosenses y a contarle lo que Dios estaba haciendo y lo lindo que estaba pasando en la iglesia, porque el evangelio no había quedado solo en los colosenses, sino que a través de los colosenses se estaba expandiendo, pero también había falsa doctrina que quería introducirse. Entonces tenemos este hombre que Pablo dice es uno de vosotros, es un siervo de Jesucristo. Es un esclavo, esa es la palabra, es un esclavo de Jesucristo. Este es un hombre que vive el señorío de Cristo. Y noten lo que dice Pablo: siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, está diciendo Pablo. La palabra esforzándose intensamente es una sola palabra en el original, de donde viene la palabra que nosotros conocemos, o que da origen a la palabra agonizar, para que tengan una idea. En otros pasajes, como en Juan 18:36, se usa esta misma palabra para hablar de pelea, lo que implica un esfuerzo, una pelea. O se usa en 1 Corintios 9:25 para hablar de una tarea agotadora, de una competencia, donde Pablo dice que estira todos sus músculos para ganar. Como alguien que está compitiendo, que agoniza, Bueno, esa es la idea. Pablo dice, siempre él se está esforzando, él de manera intencional se esfuerza y ora a full, como decimos nosotros, por ustedes. Es un ejemplo de lo que Pablo dijo ahí en 4:2, perseverad en la oración. ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos? Bueno, Epáfras persevera en la oración y ora por ustedes, colosenses. Ora por ustedes. Este hombre quería que los colosenses crezcan, que los colosenses maduren. Nosotros nos asombramos de Pablo, que dice, por ejemplo, en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué grande Pablo, y está bien. Pablo quería que Cristo sea formado en todos sus discípulos, y él sufría dolores de parto. Bueno, acá tenemos a alguien que también desea de todo corazón para que sus hermanos o sus ovejas crezcan en el Señor, porque eso es lo que pide. Fíjense, él pide para que estéis firmes en su oración. Fíjense lo que pide, para que estéis firmes. La idea es para que estén de pie, para que estén estables, para que estéis firmes, perfectos. La palabra perfecto ahí es maduro, es la misma que aparece en 1:28 cuando Pablo dice que él trabaja a fin de presentar perfecto, a fin de presentar maduro a todo hombre en Cristo Jesús. O sea, Pablo trabajaba duramente para que los hermanos maduren en la fe. Y este hombre ora intensamente para que sus hermanos maduren en la fe. Te pido, imagínense orando, te pido por favor, por Mati, que pueda seguir estudiando y aprendiendo las Escrituras y aplicándolas en su matrimonio, Señor. Por favor, usalo, que despliegue todo eso también en su trabajo. Hacelo crecer, que el carácter de Cristo se vea en su vida. Y pasaba a otro hermano y oraba por otro hermano y así. Por cada uno de ellos. Imagínense cómo cambia todo cuando después te encontrás con ese hermano, si vos estás orando de esa manera. Y no necesariamente hay que estar presente en el lugar para ser útil. Él estaba a kilómetros. Físicamente estaba en Roma con Pablo, pero su mente seguía estando en Colosas y orando fervientemente por sus hermanos. Y cuando dice ahí, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros, le dé completamente convencidos, completamente persuadidos, como estuvo Abraham. Ahí en Romanos 4:21 se habla de Abraham, que estuvo convencido de que Dios iba a cumplir la promesa. De la misma manera, él quería que ellos estén completamente seguros, completamente convencidos. ¿De qué cosa? De toda la voluntad de Dios. Que ellos puedan crecer, madurar y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras. Entonces me imagino su oración. Por favor, que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos. Que puedan entender, que puedan aprender, que puedan leer las Escrituras. Que sean estudiosos de la Biblia.
oraba para que sus hermanos sean edificados, para que su mente sea transformada por la palabra de Dios, para que estén listos para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:17. Él oraba para que todos estén de pie, para que todos conozcan, para que todos sean edificados, para que todos maduren, para que todos estén haciendo la obra del Señor. Y cuando todos maduran, ¿sí?, la gracia de Dios se ve de una manera más asombrosa, más poderosa, podemos decir, y el impacto de esa iglesia es mayor. Eso era lo que él deseaba, eso era lo que él quería. Por eso él oraba. Y dice en el verso 13, porque le soy testigo, dice Pablo, de que tiene profundo interés por vosotros. Podría haber terminado, pero yo soy testigo de que tiene profundo interés. La idea de profundo interés puede ser sinónimo ahí de agonía. Yo soy testigo de que realmente él agoniza, se esfuerza por ustedes. Trabajaba duro en oración, en la enseñanza, ¿sí?, para que estos hermanos conozcan la voluntad de Dios y la obedezcan. Te pregunto yo, ¿lo haces así? Vamos a dejarla acá para más adelante. ¿Lo haces así con tus hijos? ¿Te esforzás de esa manera? ¿Orás de esa manera? ¿Le enseñás las Escrituras? ¿Querés que maduren, que crezcan, que conozcan a Cristo y que comiencen a crecer? ¿Lo haces por tus hermanos? ¿No te gustaría hacerlo? ¿Sí? Bueno, les decía yo que Pablo escribe para incentivarnos a servir, a imitarlos, a tomar estos ejemplos. La idea que este hombre tenía era que ellos tengan un entendimiento completo, pero que no solo sea en sus mentes el entendimiento, sino que llene su corazón y que tengan una certeza de que la Escritura es así, que eso dice la Escritura. Hoy compartíamos en escuela bíblica acerca del perdón y compartíamos y decíamos, vamos a tratar de dar versículos bíblicos para que lo que digamos tenga fundamento bíblico. Yo creo que hay que hacer esto porque esto dice la Biblia. Estoy convencida que la Biblia es suficiente, que es la palabra de Dios, y sé que tengo que hacer esto, que tengo que perdonar cuando pasa tal cosa, porque este principio lo creo de todo corazón, gobierna mi mente y allá voy a hacer lo que Dios me manda. Y así con cada situación. Y este hombre oraba para que eso ocurra en la iglesia. Dice, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. No sabemos, obviamente eran iglesias, probablemente la fundó él también o estaba influenciando a ese grupo. Y él quería lo mismo para esos grupos que él influenciaba. La clave, según Epafras, es la madurez, y él oraba por eso. Él oraba. Hermano, oremos para madurar, para que maduremos unos, todos, que maduremos, que crezcamos, que sea una iglesia que vaya madurando y que obviamente van a ir entrando personas inmaduras y que la podamos ayudar a que sean maduras. Y nunca llegamos porque el estándar es Cristo, siempre hay más. Pero sabemos, oración y la palabra y obediencia para madurar. ¿Sí? Y después nombra a Lucas, ahí en el verso 14, Lucas. Conocemos un poquito más de este hombre, que era un gentil, que era un médico, que acompañó con frecuencia a Pablo en sus viajes misioneros. Sabemos que era bastante culto por cómo escribe, por el griego que usa en Lucas, en Hechos. Después de unirse a Pablo en su segundo viaje misionero, lo vemos continuamente con él, hasta el final de la vida de Pablo. Llegó a ser un médico misionero, usó su preparación, sus estudios para servir a otros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Parece, no sabemos exactamente, pero parece que dejó lo que podía ganar con su profesión para dedicarse a la obra. Yo no digo que dejes tu profesión, pero sí que uses tu profesión para la gloria de Dios. No sé si lo pensás de esa manera. Si te dio la capacidad de prepararte, de tener un estudio, de tener algún título, usalo para la gloria de Dios. Es parte de los talentos
que el Señor te da para que lo administre para Él. No divorcies eso por un lado y servir al Señor por otro. En todo momento estás sirviendo al Señor. Úsalo para la gloria del Señor. Y después dice al final, y también Demas, en el verso 14. Estuvo con Pablo en 2 encarcelamientos. Sí, estaba ahí. Busqué qué más decía de Demas y lo nombra en 2 lugares más, pero no dice nada. Me llamó la atención y ustedes saben cómo terminó Demas, lamentablemente. En este momento estaba ahí con Pablo, pero después nos dice 2 Timoteo que este hombre abandonó a Pablo. Abandonó a Pablo amando más este mundo. O sea, la presión, la idea es que lo desamparó a Pablo, lo abandonó por completo. Aparentemente la presión del mundo lo absorbió y en el momento tal vez más difícil, como dice la parábola del sembrador, recibió la palabra con gozo y en el momento de prueba se evidenció aparentemente lo que él era. ¿Sí? Me ponía a pensar, ¿no? Y podía decir, qué impresionante. Y me llamó la atención que Pablo no haya dicho nada como dijo, por ejemplo, de Epafras, que dice, este hombre yo soy testigo de que se agoniza por ustedes, está interesado en ustedes. De este hombre no dice nada, pero yo decía, ¿cómo podemos nosotros detectar, ¿no? Si somos Demas? Porque podemos estar en el ministerio y pasar desapercibido, hasta ni Pablo se dio cuenta. Bueno, se me ocurrió, y creo que es bíblico, porque Pablo lo dice en 2 Corintios, examinarnos a nosotros mismos, para ver si estamos en la fe. Y Pablo dice, no podéis saber si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en mí, tiene que haber frutos. Y parte de esos frutos tiene que ser la humildad, el interesarme en otros, y bueno, todos los frutos que sabemos. Y examinarme. ¿De qué manera me puedo examinar? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Aplicándolo a mi vida. ¿Por qué cada domingo predico? Y me examino a mí mismo. ¿Qué estoy buscando? ¿Realmente me interesan las personas? ¿O me interesa una reputación? Y pienso y me examino, ¿no? Creo que es algo de lo que tenemos que hacer, examinarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Realmente nos interesa el avance del Evangelio, que Dios sea glorificado, o hay otros intereses? Y tal vez examinarnos nos ayuda a detectarnos y a darnos cuenta, tal vez, de que estamos siendo Demas y que todavía no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesús para salvación. Puede ser. Bueno, 2 maneras estamos viendo en las que podés incentivar a tus hermanos. Dijimos, elogiando a otros hermanos para que otros aprendan, o aprendiendo del ejemplo de otros hermanos, y en segundo lugar, exhortando a otros hermanos a servir. Pablo va a exhortar a otros hermanos a que sirvan. Y si te exhortan, aceptá esa exhortación, porque es la voluntad de Dios. Dice ahí en el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuanto a Ninfas, no se sabe exactamente si es un hombre, si es una mujer, pero había una iglesia ahí en su casa. Probablemente su casa era grande, pero lo que nos muestra que su corazón realmente era grande, abría su casa para recibir a las personas. En el verso 16, cuando esta carta, o sea la de Colosenses, se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de Laodicenses. Y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Bueno, es otra carta que había escrito aparentemente Pablo, y la idea era, edifíquense mutuamente. Pablo quería que se edifiquen, porque si vas a servir a Cristo tenés que ser edificado con la palabra de Cristo. No podés servir a Cristo si no conoces a Cristo. Quería que conozcan las Escrituras, que estudien las Escrituras. Y en el verso 17 le dice, decid Arquipo, que no se nombra acá, y en Filemón 2, decid Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y decía Arquipo que cumpla el ministerio que recibió. No sabemos exactamente qué ministerio tenía, pero sí sabemos que lo recibió del Señor. No sabemos por qué le dice lo que le dice, sí sabemos que lo quiere
incentivar a servir. Probablemente una de las posibilidades puede ser que, dice, creo que uno de los comentarios, tal vez MacArthur, que él carecía de prontitud y energía, puede ser. Que siempre tenía una tendencia a la pereza, posponiendo las cosas que necesitaba atención inmediata. Él las pateaba para más adelante y como que no era diligente. Puede ser, ¿no? Puede ser que haya sido. Y Pablo le dice, decirle que cumpla su ministerio, que deje de hacer eso, ¿no? Tal vez era pereza, tal vez él pensaba que su ministerio no era de gran valor, puede ser también, que estaba haciendo algo mínimo y que no era tan importante, y Pablo le dice, decirle que haga su ministerio, que sí tiene valor, que lo haga porque lo está haciendo delante del Señor. No necesariamente tiene que estar adelante y todos lo vean para que sea valioso. Todo lo que se hace es valioso, probablemente. Y otros dicen, y tiene bastante sentido, porque cuando le dice cumple tu ministerio, enseguida a nosotros se nos va a la mente a 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Probablemente, también creen algunos, Arquipo fue la persona, el pastor interino que quedó ahí cuando Epafras salió. Puede ser. Cumple tu ministerio, hacelo. Tal vez vuelve el pastor y tenés que correrte, pero no importa, mientras, hacelo, que es para el Señor. Y termina diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, o sea, no necesito un amanuense, sino mi propia mano, acordaos de mis cadenas, acuérdense de mis prisiones. Es una posibilidad para servir. O sea, hagan lo que les gusta que hicieran con ustedes si ustedes están presos. Y termina diciendo, la gracia sea con vosotros. Empezó hablando de la gracia y terminó hablando de la gracia. Pablo les recuerda sus cadenas y Pablo les recuerda la gracia de Dios. La gracia de Dios sea con vosotros, esté continuamente con ustedes. Ese es mi deseo. La gracia los alcanzó para salvación. Que sigan disfrutando y tomando y echando mano de esa gracia para la santificación, para servir al Señor. Que la gracia sea con ustedes. ¿Sí? ¿Acudes a la gracia de Dios para santificación en tu vida? ¿Acudís a la gracia de Dios para servir al Señor? ¿Te ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Sos salvo? No te pregunto si estás hace mucho en una iglesia, si sos salvo, porque Demas tuvo mucho tiempo y al lado de Pablo, pero nunca experimentó la gracia salvadora. Estaba y era un religioso más y podía hacer muchas de las cosas que se hacían en una iglesia. Tal vez cantaba himnos, abría la palabra, tal vez sabía buscar en la Biblia versículos memorizados, pero se apartó y se fue detrás del mundo. No es que perdió la salvación, nunca fue aparentemente, porque terminó amando al mundo. Tal vez estás acá y decís, yo veo a otros hermanos que sirven y tienen gozo y lo hacen y no sé de dónde sacan la fuerza, la energía, cómo lo hacen. Bueno, tal vez sea un indicativo de que te falta la gracia de Dios y que intentás hacerlo con tu fuerza y bueno, y nunca conseguís gozo y que siempre estás insatisfecho. Tal vez necesitas, primero que nada, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez todavía no sos un esclavo de Cristo. Tal vez todavía sos esclavo del pecado. Y la Biblia dice que Cristo te puede dar libertad. Cantábamos, Cristo te puede dar libertad. Esa libertad te la puede dar mediante lo que Él hizo en la cruz. Él murió por tus pecados, ¿sí? Pagando todos tus pecados, recibiendo el castigo que vos necesitabas recibir eternamente en el infierno. Él lo recibió en la cruz. Y resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo al mismo Satanás.
Y para que eso que Él consiguió, esa salvación sea tuya, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que Él lo hizo para salvarte. Necesitas venir arrepentido a Cristo, creyendo, confiando que Él es el único, que Él es suficiente. Venir a Él para que Él sea tu amo. Decir, Señor, ahora entiendo que vos moriste por mí, yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador, que me salves y quiero vivir para ti. En ese mismo momento Él te salva, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida y ahora tenés al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, en tu vida, que te va a capacitar para disfrutar de la gracia y para tener gracia para vivir como vivieron estos hombres. Entonces arrepentite y cree. Y los que ya somos creyentes, examinemos nuestras vidas. Aprendamos de estos ejemplos y permitamos ser exhortados a servir al que tenemos que servir en todo lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el apóstol Pablo, por la humildad de este hombre. Señor, que es evidencia de que es salvo de una virtud, una actitud, la cual vemos en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo, se hizo hombre, tomó forma de siervo y sirvió, pensó en otros. Señor, vemos que eso pasa en la vida de Pablo, pasa en la vida de estos hombres que repasamos, Señor, y queremos que pase en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a vivir para tu gloria, para otros, a trabajar, a entender que somos un ejército tuyo acá en Hurlingham, que tú eres nuestro capitán, Dios. Tal vez hay rangos, por así decirlo, pero tú eres el capitán. Todos te estamos mirando a ti, no queremos tener envidia, celos de nadie, aceptar el lugar que nos toca y todos ir, Señor, guiados por tu palabra, por tu Espíritu que nos ayuda y vivir para tu gloria, Dios. Por favor, que tu palabra no quede olvidada, ayúdanos a pensar, a meditar mucho y aplicar aquello en lo que nos has hablado de manera especial, específica en nuestros corazones. Usa tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.